¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Bueno, yo soy el ingeniero René Luis Castellón, de la provincia de Salta. Y bueno, estamos acá en un ciclo de entrevistas con diferentes referentes pro vida a los fines de poder ir conociendo lo que nos está pasando, a los fines de poder, de alguna manera, ir trabajando en esto. Así que me parece bárbaro que vamos avanzando con todas las cosas. Es un gusto. La vez pasada hicimos una entrevista a Gabriel Ferrer y ahora la idea es hacer una entrevista al doctor Elías Badalassi. Muy contento, la verdad, de tener amigos referentes que realmente están cuando uno realmente los pide, los necesita para participar y sobre todo para ayudar a la gente, ¿no? A escuchar nuestras ideas, nuestra forma de pensar, lo que nosotros tenemos en mente como Provida hoy en día. Así que me parece bárbaro que vayamos avanzando en este tipo de cosas, ¿no? También quería decirles que es muy lindo el tema de poder hablar a través de estas cosas también de Dios, ¿no? O sea, uno no se despega de eso, o sea, Dios creo que siempre estuvo presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, y me parece que no puedo dejarlo de lado en todas las cosas que nosotros hacemos. Por eso me parece muy importante que avancemos en ese concepto, digamos, también de no abandonarlo a Dios o las cosas que Dios nos da. Eh, Gracias a los que se van sumando, gracias a mi prima, a Vero, que está firme, muy contento, la verdad. También a Jesús. Jesús es el baterista del Grupo Elí, que también Jesús Jorge Aguilera, que también está firme siempre, trabajando en todas estas cosas que hacemos, sobre todo musicalmente. Así que a mi baterista Jesús Jorge Aguilera, un gran abrazo. En minutos empezamos entonces con este ciclo de entrevistas. Por ahí sepan disculpar que no tengo mucha experiencia en esto, pero bueno, vamos a intentar de alguna manera hacer un poco de ruido, siempre buscando, como se dice, la gloria de Dios. Acá lo importante es buscar la gloria de Dios. La verdad que yo creo que Dios es lo importante y yo creo que la Argentina necesita. Hola, Dinorat Walter, un abrazo, gracias por estar. Acá lo importante es que estemos unidos, me parece importante, unidos. Y bueno, hoy como no podemos salir muy mucho, está bueno que usemos los medios que tenemos para estar comunicados. Entonces, un gran abrazo a todos, a los que se van sumando. Y bueno, en segundos lo sumamos entonces al doctor Elías Badalassi, un conocido referente, muy conocido en estas circunstancias, viene trabajando hace bastante tiempo, y es bueno tener abogados que sean pro vida, abogados que sean de Dios, porque en definitiva defender la vida es defender a Dios, como yo digo. Yo por ahí eh, digo que defiendo la vida porque recuerdo cuando Jesús era perseguido en esas anécdotas, no anécdotas que nos contaban cuando era niño de lo que vivía él, cuando lo perseguía Herodes para matarlo, y mamá María y José iban escapando, digamos, de Herodes, de su muerte. Bueno, él también era un niño por nacer, y hoy pasa lo mismo. Hoy los gobiernos persiguen a los niños por nacer. Bueno, vamos a ir invitando entonces al doctor Elías Badalassi a esta entrevista. Un abrazo muy grande y que sea bienvenido el doctor Elías Néstor Badalassi, así es, Elías, ¿no? No, ¿cómo estás, René? Elías Natanael es mi segundo Natanael, nombre. perdón, no Sí, sí, sí. tenía. Qué gusto, ¿Cómo estás, Elías, René? tenerte ¿Todo en el bien? programa. Bien, gracias a Dios. Bueno, muchas ¿Vos gracias cómo estás? por la invitación. Bien, bien, gracias a Dios, bien. Es un lujo, es un honor poder estar con vos acá en esta entrevista en cuarentena para charlar un poquito de cómo viene el mundo en realidad en relación a todo Sí, esto. Así que bueno, muchas gracias por la entrevista. bien.
Bien, mira, quería partir de una pregunta que me parecía importante. Vengo escuchando un eco, así que estoy tratando de solucionarlo en un segundo. Así es. Bueno, Elías, la Sí, primera pregunta que quería hacerte era, ¿quién es el doctor Elías Badalasi? bueno, si me tengo que describir a mí, soy un simple abogado eh, que me hice conocido en cierta forma por haber luchado en el año 2018 contra la ley de aborto, contra el proyecto de ley de aborto. Eh, Hasta el año 2017 era un mero estudiante, recibiéndose, bastante joven, recibiéndose en escuela pública, en la universidad pública, en la UBA. Y a ver, me recibí ganando un concurso de escritor, un concurso dentro de todo importante, fue un concurso a nivel nacional, un congreso nacional, como escritor de ponencia, y eso me abrió las puertas para poder escribir en algunas editoriales jurídicas. Y ya he recibido, antes de comenzar mi carrera de abogado en particular, lo que hice fue comenzar como escritor directamente. Empecé a escribir para Thomson Reuters La Ley, empecé a escribir para IJ Editores, para Microjuris Argentina y otras revistas más, algunas de mayor, otras de menor relevancia. Eh, y cuando se desató el tema del aborto en Argentina, toda la discusión sobre el aborto, que esto fue en febrero del año 2018, yo le propuse a todas las editoriales ponerme a estudiar a fondo sobre el tema de aborto y empezar a escribir jurídicamente sobre eso. Y bueno, me dieron el ok, empecé a hacer muchas publicaciones, empecé a escribir a tiempo completo en relación a eso y todas esas publicaciones tuvieron tal relevancia que me llamaron del Congreso de la Nación a exponer como un experto sobre el tema y bueno, fue ahí donde me hice conocido porque bueno, salí en la televisión pública, salí a nivel nacional en la tele y a través de eso, en cierta forma, hemos logrado poder, eh, bueno, parar toda esta locura en el año 2018, después el 2019 fue más tranquilo porque fue político, y después nos encontramos con el año 2020, que en cierta forma el tema este relacionado con la cuarentena ha frenado toda esta discusión sobre el aborto, pese a que, vale la pena mencionarlo, están haciendo desde lo que es el Ministerio de Salud el apoyo a aquellas personas que quieran abortar hoy en día como uno de estos métodos de relevancia o de importancia durante la cuarentena, lo cual me parece una locura. Elías, ahí me quedé pensando cuando dijiste que estuviste ahí exponiendo en contra del aborto. La verdad que esa situación debe haber sido súper interesante, hasta nerviosa, te diría yo, por estar frente. Me gustaría que me contes la experiencia de estar en ese estrado ahí, hablando frente al diablo, digamos, porque la verdad que había muchísima gente, me imagino, pero que te decía que el aborto debía salir en la Argentina. Sí, realmente, bueno, vos lo sabés, yo soy cristiano evangélico y yo creo que hay todo un trasfondo espiritual a través de eso, más allá de mis conocimientos como abogado, todos los años habiendo estudiado y demás, yo creo que es algo que afecta desde el lado espiritual y no fue una ocasión distinta en ese momento, realmente había sido algo muy preocupante lo que estaba pasando y el encontrarme dentro del Congreso, específicamente en la parte del Senado, a punto de salir en vivo, lo que a mí me pasó, al menos mi experiencia personal, es de muchos nervios, de muchos miedos. Repito, yo era un simple escritor que acababa de recibirse, tenía su título de abogado, pero no estaba ejerciendo. Era un simple escritor que estaba dando lo mejor de sí para tratar de llevar la verdad en ese momento. Y me encontré alrededor, y esto siempre que me lo preguntan lo menciono, con todo un grupo de verdes, de militantes verdes, que yo te lo cuento o se lo cuento a la gente, para mí no eran parte del staff que tenía que estar en el lugar. En ese lugar tenían que haber expositores
y periodismo solamente, no dejaban llevar a nadie más, ni acompañantes, ni nada, ni visita, ni nada por el estilo. Y yo en ese momento me sentí rodeado de gente verde directamente. Entonces, porque realmente era así, todo el periodismo era verde, a ver, declaradamente verde con el pañuelo, y todos los expositores que me rodeaban eran verdes. Y la mayoría de los senadores que estaban en ese momento escuchando eran verdes también. Entonces, realmente era muy preocupante. Y lo que me trajo tranquilidad en ese momento es que yo le empecé a escribir a los grupos, le dije, estoy en el Congreso, estoy por salir en vivo, les pido que estén orando, le escribí a varios y les puse, estoy rodeado de verdes, para contarles lo que estaba pasando, y ellos, bueno, me fueron respondiendo, y lo que me llamó la atención es que me llegó un mensaje de una persona que después se hizo amiga mía, la recibí en mi casa, después una señora de Córdoba, que hasta el momento no tenía su número agendado, me llega el mensaje de ella y dice, usted está rodeado por la cobertura del Señor. Algo así había sido el mensaje. Usted está rodeado por la cobertura del Espíritu Santo. Y eso sinceramente me dio una paz, me dio una tranquilidad de decir, wow, es verdad, a veces uno ante el peligro, ante el problema, se nubla, cierra sus ojos, no se da cuenta o mira solo el problema y no se da cuenta que su Dios es más grande. Y realmente ahí me sentí tranquilo, me sentí protegido y fui a exponer y expuse y dije todo lo que tenía que decir y dejé callados a muchos. Realmente, todo el grupo de senadores me pudieron haber preguntado mil cosas como lo hacían con todos los demás, tratando de humillarlos, tratando de gastarlos, haciéndoles preguntas que de hecho no eran correctas, porque a los médicos les preguntaban sobre leyes, a los abogados les preguntaban sobre medicina, y lo hacían a propósito. Y sin embargo a mí no me preguntaron nada. O sea, hubo un silencio muy importante de un par de segundos. Me acuerdo que el presidente del lugar dijo, ¿hay alguna pregunta? Nadie dijo nada. Y dijo, bueno, listo, doctor, muchas gracias. Y bueno, ahí es donde terminé. La verdad, muy llamativo, muy impactante, muy fuerte y muy lindo en cierta forma, porque yo creo que desde ese momento se trataron en cierta forma algunas cuestiones que no se venían hablando y se pudo llegar de una manera que no se venía llegando. Y luego de eso no pasó mucho tiempo que se fue a votación y ganamos. Entonces, me quedo contento con haber sido una de las partes importantes de todo eso. Mira, pensaba mientras vos hablabas en cuanto a tu presentación, digamos, ese día, y bueno, después que ganamos en diputado parcialmente, digamos, porque como sabemos el tema de los protocolos de aborto en la provincia ha sido como una engaña pichanga, digamos, seguían haciendo aborto igualmente. Antes que todo, un saludo a Susan Madjarán, que también nos saluda, te saluda Elías. Y por ahí Un cuando me saludo. desaparezco la imagen es porque veo los mensajes y trato de contestar. Pero me parecería que, bueno, fue ganamos, pero como que igual ellos seguían haciendo este tipo de cosas. ¿Qué opinas vos de esto? Sí, bueno, eso es complicado. A ver, hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta desde el punto de vista constitucional y legal. Las provincias tienen reservados ciertas garantías, ciertos derechos, que son entre ellos salud y educación. La nación en principio no debiera meterse porque mínimamente desde la última reforma de la Constitución en el 94 quedó bien claro, las provincias tienen eso como un poder no delegado. Entonces, lo preocupante acá, primero, es por qué estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación un tema de, según ellos, salud pública, cuando salud es un tema que le corresponde debatir a las provincias, no a el Congreso de la Nación. Eso por un lado, pero después por otro lado está el tema de que cada provincia podría llegar a crear su protocolo, y esto es algo que hay que decirlo de una manera muy delicada porque puede llegar a generar alguna complicación. A ver, hemos terminado endemoniando el nombre protocolo por el hecho de que se está usando mal todo lo que están haciendo y por el hecho de que todos los gobiernos vienen haciendo las cosas de una manera errada.
Pero protocolos existen, por ejemplo, para la atención a partos prematuros, y eso no es un aborto, es un protocolo, es un manual de acción de cómo asistir a los chiquitos que nacieron prematuros y cómo salvarles la vida. Entonces, existen protocolos que son buenos, son necesarios, son muy útiles y ayudan en cierta forma, porque son manuales de acción a las personas. Los bomberos tienen su propio protocolo de acción ante cada incendio, no tienen el mismo protocolo si es una casa o si es un edificio y demás, y la policía también, sobre si es un secuestro, sobre si es un robo o lo que sea. Entonces, terminamos lamentablemente endemoniando la cuestión del protocolo. Respecto a los protocolos de aborto en particular, lo único que habría que tener en cuenta es analizar a ver si se cumple o no con los permisivos del Código Penal, que son muy pocos, pero la interpretación de los medios, la interpretación de algunos abogados abortistas han hecho creer que el aborto se puede practicar en Argentina por cualquier cosa. Y en realidad no es así, en realidad solamente se podría hacer si corre peligro la vida de la madre. Claro, después lo que dicen es que amplían el punto de vista del tema salud y cualquier persona que Elías, tenga una afectación. Sí, discúlpame, te paro un segundito. Esto significa sí, que, suponete que se acaba esta gestión y viene otra gestión y se podría llegar a tener un juicio político o un juicio a los gobernadores que aprobaron este protocolo y están actuando con un protocolo que no está referido a lo que la Constitución dice, sino con, digamos, legalmente con algo de menor nivel jurídico, diríamos así. sí, podría hacerse. El tema es que vos lo que necesitas en ese caso es de una justicia con cojones, con gónadas, con un buen aparato humano en el cual trabajen libremente e independientemente de la política, y eso hasta ahora no se ha visto. O sea, no hemos tenido jueces que nos hayan recibido las denuncias que hemos hecho sobre inconstitucionalidades de protocolo, sobre diferentes pedidos, incluso de juicios políticos que hemos hecho a diferentes gobernadores que impulsaban directamente, forzando ellos los abortos y no nos han hecho lugar. Entonces, sí, en base a tu pregunta, se podría hacer, de hecho lo hemos estado intentando. Ahora, si cambiara el gobierno y si cambiara también el rol de la justicia en este miedo corrupto, en cierta forma, de aceptar todo lo que viene y de negociar con los gobiernos, si todo eso cambiara, que en cierta forma casi que estoy proponiendo una utopía, pero puede pasar, si todo eso cambiara, bueno, realmente se podrían hacer las cosas diferentes, realmente se podría llevar a juicio a las personas que realmente se lo merecen. Porque te repito, Yo, para cerrar, yo eh, sí, te escucho. perdóname, quiero cerrar con esto por las dudas. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un embarazo en el cual el niño en el vientre se muere? Porque se muere, porque naturalmente fallece. A esa persona habría que practicarle un aborto, pero sería de un niño que ya está muerto. Entonces, podría existir un protocolo que regule eso. Podría existir un protocolo que regule, o en el caso en el cual una mujer se está muriendo, pero se está muriendo que si no le hacen el aborto en ese momento se muere. Ahí ya va a depender específicamente de la familia, de bueno, de quién quiere salvar, porque es uno u otro. Pero estoy hablando de casos extremos. Después todo lo demás es una exageración, lo que están queriendo hacer con la libre disposición de los cuerpos, con la libertad de la mujer. Todo eso no es legal, todo eso no existe, todo eso es una fantasía que tratan de promover y que en cierta forma tratan de legalizar. Pero lo que quiero decir es muchas veces se atacan los protocolos y en realidad no es ese el problema, es la mala utilización y la falta de conocimiento de los medios y la manipulación de la información que terminan destruyendo todas estas cosas. Por supuesto, nosotros estamos en contra de todo tipo de aborto. Lo que sí somos conscientes, sí, René. Bueno, para no olvidarme, saludos a Gabriela Navalón de Bahía Blanca, a Viviana Álvarez Velasco, que también están en vivo y nos mandan saludos. Y bueno, y también te dicen que en educación también existen esos protocolos que decimos que por ahí son mal usados y mal interpretada la palabra. Y bueno, pero me dejaste pensando, la verdad que yo sí creo que cuando hay cambios de gobiernos fuertes, sí,
pueden pasar este tipo de cosas, que la justicia tome cartas, digamos, en estas cosas que han pasado y que vienen pasando. Y bueno, ojalá que se haga justicia, pero yo creo que tiene que quedar muy claro, Elías, como decías vos, que no hay protocolo que deba eliminar hoy la vida de un ser humano. Eso me parece que tiene que quedar muy claro para la gente también que escucha. O sea, no hay protocolo, ni diría ni hasta constitución que pueda decir que una vida humana debe ser eliminada de alguna u otra forma, porque si no, caeríamos en un mar, digamos, de malas decisiones en un país que no corresponderían. Por eso si hasta la misma constitución dijese eso, deberíamos todos los pro vida luchar permanentemente, porque ¿qué pasaría a ver si de acá a un tiempo se aprueba la ley de aborto y Dios no quiera? Nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos a la casa a llorar a la cruz, como se dice, y no hacemos nada. Yo creo que vamos a tener que seguir trabajando, no sé qué te parece. Sí, sí, coincido. A ver, ahí va a haber un rol mucho más fuerte e importante de los abogados porque vamos a estar plenamente todos alrededor de todo el país metiendo en constitucionalidades, pero te vuelvo a decir, cuando la justicia es cobarde es muy difícil poder progresar. En relación a la pregunta que hacías, vos fíjate esto, solo por mencionar, no es que yo tenga un favoritismo por un lado político o por el otro, pero ejemplos de vudú o milagros salas o ejemplos de diferentes personas que por el cambio o debido, por ejemplo, que por el cambio político lograron estar presos porque hubo una fortaleza del gobierno de turno en su lugar, en donde hizo presión para que la justicia actúe, que luego cuando cambia el gobierno terminan siendo liberados o terminan teniendo más facilidades o mayores beneficios o lo que sea. Entonces, y ni hablar de otras personas a las cuales no hay gobierno que la pueda tumbar porque parece que está protegida por todos lados o que si cae ella, caen todos. Pero lo que quiero decir es, de esa forma, si cambia un gobierno y ese gobierno se ocupa políticamente de afectar a la justicia para que haga y resuelva conforme a lo que uno busca, lo que entonces nosotros necesitamos es un gobierno pro vida. Si nosotros elegimos políticos pro vida que llegan al poder y esos gobiernos pro vida empiezan a actuar sobre la justicia, bueno, efectivamente la justicia, que es tan cobarde, y lo vuelvo a repetir, va a empezar a resolver en base a lo que el gobierno le pida. Obviamente tiene que haber una diferencia, el Poder Judicial va por un lado, el Poder Ejecutivo por el otro, es verdad, pero se nota, al menos en Argentina se nota mucho y en la gran mayoría de los países se nota, que cuando el gobierno cambia, cambia la justicia. Entonces, bueno, lo que yo propongo desde nuestro lado también, luchemos por la política. O sea, que llegue un gobierno pro vida, que llegue una política pro vida, así de esa forma, bueno, vamos a estar forzando que las cosas cambien. Mira, Elías, ahí con respecto, vamos a cambiar un poquito el tema y capaz que volvemos enseguida a lo mismo. Por ahí la gente pregunta si pueden hacer preguntas, por supuesto que sí. Hagan las preguntas por Face y las vamos respondiendo en la medida de lo posible, no hay ningún problema. En cuanto a la cuarentena que estamos viviendo, Elías, ¿cómo estás vos personalmente? ¿Cómo la llevás? ¿Con quién te tocó hacer? ¿Dónde estás? ¿En qué provincia vivís? Bueno, yo estoy viviendo en la provincia de Buenos Aires. En realidad ahora estoy en Capital Federal, en Ciudad de Buenos Aires. Yo toda la vida hasta que me casé viví en provincia de Buenos Aires, luego me casé, me mudé a Capital. Pero sí, toda la vida de mi edad adulta estuve estudiando en Capital Federal y trabajando en Capital Federal. Hoy en día estoy haciendo home office desde mi casa, por ahora forzado por la cuarentena, pero quiero sumar algo y aprovecho para mencionarlo. Yo soy asmático, así que soy paciente de riesgo. Por lo tanto, aunque se levante la cuarentena, en mi trabajo me deberían dejar seguir quedándome en casa para resguardarme, que es un tema importante e interesante para hacer mención para las demás personas que hoy en día están preocupadas por su trabajo, de qué va a pasar, si van a mantener su trabajo, si no van a mantener su trabajo, y cómo va a ser todo si la cuarentena se extiende o si vuelve todo a la normalidad. Bueno, eso también quiero aprovechar para darles una cierta tranquilidad a las personas. Sabemos que de todos modos en Argentina si algo sale mal hay que ir a juicio, pero en principio Sí, dentro, ese lamentablemente. es el problema. Y Claro, ojalá ese es no el pase un problema. año, digamos.
Sí, Sí, pero en principio, dentro de las buenas noticias, de las buenas cosas que se pueden hacer, lo que la gente tiene que estar tranquila es que por ahora no se puede despedir a nadie, tampoco tiene que ocurrir la viveza de que están esperando que se levante la cuarentena para pagar un mes más y después empezar a despedir, sería una locura, pero esperemos que no sea eso. Ahora, no pueden despedir a nadie, lo mejor que se puede hacer es tratar de pagar los salarios, de tratar de mantenerlo, la gente tiene que empezar a ahorrar porque sí o sí, económicamente, lo mejor que pueden hacer por ahora es guardarse sus reservas y realmente la economía del país está viniendo abajo, eso es una cosa indiscutida y no sabemos cuánto se va a poder y mantener. ahí te paro un poquitito, Elías, porque Sí, la idea de este programa era, bueno, saludos a Ezequiel Silva, a Ricardo Yebra Díaz, que nos mandan saludos. Cuando empecé este programa, este mini de hacer entrevistas, yo veía que había entre los Providas y en los grupos WhatsApp por ahí, capaz que no tenés tiempo vos, pero yo estoy como en 20 grupos WhatsApp Providas, digamos, y viste que noté que siempre hay una corriente de información como que se pone de moda y todos participan, y entre estas corrientes de información que circulan, hay como un camino medio armado por algún otro dirigente que también tengo previsto entrevistar, como Roberto Castellano y como muchos más, donde más o menos te plantean que la cuarentena no debiera ser como la estamos viviendo hoy, o como que todo esto es una farsa, digamos, como que no es tal la enfermedad como está planteada, como que debiéramos no darle tanta bolilla, digamos, a esta situación. ¿Vos qué opinarías, Badalasi, de todo esto, de esta corriente que capaz que escuchaste algo, algunos videos donde viste que realmente se habla hoy de decir, bueno, pero esa cuarentena es un invento, la enfermedad es un invento que yo creo, ¿no? Me parece que la enfermedad es un invento de los chinos. Además, se habla que es una guerra biológica entre los chinos y Estados Unidos, que mandaron 800 de Wuhan a Estados Unidos, por eso tiene más 10.000 versiones, pero sí, para resumir, hay una corriente que dice que esto no es tan real como parece. claro, a ver, es una pregunta compleja. Vamos a arrancar por el principio. Vos me preguntaste sobre la cuarentena, mi opinión de la cuarentena. A ver, recordemos que en el 2009, estamos hablando hace 10, 11 años, ocurrió el virus del H1N1. Me acuerdo que había iniciado un poco antes con la gripe porcina, se mezcló con la gripe aviar y después hubo un virus que era tremendo, que yo fui uno de los pacientes a quienes no tuvo el virus, pero sí le dieron por las dudas, pues yo siempre fui paciente de riesgo, el famoso Tamiflu, que era un medicamento que supuestamente se usaba para combatirlo. Entonces, a ver, en base a eso nosotros ya hemos experimentado y el mundo ha experimentado un virus hace por lo menos 10 años. Sorprende que cada 10 años algo raro o algo extraño pase. El caso con el coronavirus, lo que estoy notando, que bueno, le llaman el COVID-19, es que es un virus de laboratorio, es un virus de laboratorio modificado. Ya han habido noticias años atrás sobre el virus del COVID, el virus en realidad del coronavirus, eh, que se ha utilizado para otras cosas y para estudios en laboratorios y era algo que se tenía reservado, que se tenía guardado. Entonces, a lo que voy es, para mí, y esto es una opinión personal, el virus de una forma u otra lo han liberado intencionalmente. Quizás se le fue de las Ahí manos, quizás no. te paro, quería disculpar que te Sí, pare, pero bueno, saludos a Dinora Walter y a Arnaldo Villa que están presentes. Dinora Walter te dice, ¿vos qué pensás de la declaración de la doctora Chinda? Y ahí, sí, agarrate, cafayate. sí. Sí, Ahí vamos, ahí vamos. Yo la sí, escuché a Chinda, yo a Chinda la conozco personalmente, me parece una excelentísima médica, excelentísima doctora, la verdad. Comparto gran parte de lo que dice y es muy preocupante, porque que lo hable una persona como ella, que es una eminencia en la medicina, es realmente preocupante. Pero ya vamos a llegar a eso. A Chinda la conozco personalmente, he comido en su casa, hemos dado charlas juntos, así que puedo dar mi opinión bastante fundada.
creo que tiene razón, pero vamos a ir de a poquito, sobre todo para no asustar a la gente también. Eh, a ver, el virus fue creado. Eso no hay ninguna duda. Yo conozco a una persona, personalmente lo digo, conozco a una persona que se enfermó de coronavirus. Tengo un amigo que me decía un poco preocupado y no a la vez, diciendo yo no he visto a nadie, no conozco a nadie que se haya enfermado de esto, y sin embargo hay mucha gente que dicen que está enferma. Bueno, yo sí pude conocer a alguien que se enfermó, que estuvo internado y que gracias a Dios se recuperó. Paciente de riesgo también como yo, se enfermó, le dio positivo y se pudo recuperar. El virus existe, de eso no hay ninguna duda. El virus lamentablemente existe, se está difundiendo y aparentemente es más fuerte y, a ver, en un porcentaje más transmisible que los demás virus que han existido. Ahora, por otro lado, no deja de ser en cierta forma, una neumonía fuerte. No deja de ser una gripe fuerte con tos seca y con diferentes repercusiones que sí o sí necesita ser tratado y sí o sí necesita ser cuidado con antibióticos. No deja de ser eso el virus, no es algo totalmente distinto o desconocido. Es algo más fuerte de lo que ya venía siendo. Hay mucha gente que se muere por neumonía alrededor del mundo en cada uno de los inviernos, en cada uno de los otoños y seguramente se muere mucha más gente por neumonía que por coronavirus. Ahora, por otro lado, nos encontramos de nuevo con esto que hemos visto en Estados Unidos. Ayer vi la noticia, 1.400 muertos en un día. Es llamativo, es increíble, uno lo ve y se asusta. O en El país, Italia, perdón, y Estados Unidos es un país que económicamente nos supera ampliamente y se supone que ampliamente, sí, su sí, salud sí. es muchísimo mejor que la nuestra, digamos. Claro, claro. Entonces, ahí nos encontramos con cosas que nos llaman la atención, realmente nos preocupan. O Italia, por ejemplo, la semana pasada había pasado el pico de los 20.000 muertos. Y bueno, a ver, es preocupante. Entonces, vos me preguntabas sobre la cuarentena. Yo creo que hay diferentes formas de hacer la cuarentena. Creo que una cuarentena total puede ser útil para algún tipo de momento, pero no se debería extender tanto en el tiempo. Si dicen que el virus dura 14 días, bueno, en el momento del pico habría que hacer una cuarentena seguramente, parar el país para que no se dispare el pico. Pero hagamos este análisis. Yo me acuerdo haber escuchado al presidente decir de que en este momento debiéramos tener, según sus cálculos, alrededor de 45.000 infectados y que él agradecía de que al día de hoy no tengamos esa cifra. Pero por otro lado, algo que él no cuenta es que el Malbrán, que es el único instituto que está haciendo los estudios, en ese momento que él lo dijo, tenía alrededor de 16.000 testeos. Entonces, no puede tener nunca 45.000 infectados porque todavía no los llegaron a testear. ¿Me entendés? O sea, Entonces, no puede tener mucho porque hay pocos test todavía, digamos. claro, o sea, son esas chicanas políticas que a veces venden, que a veces resultan para quien habla, para quien lo usa, pero que nos debe llamar a la reflexión. Entonces, nosotros realmente no sabemos cómo está el país hoy en realidad. Ahora, hablando específicamente de la cuarentena, yo lo que sí haría es una cuarentena total para todos los que sean pacientes de riesgo. Absolutamente total para todos, porque los tenemos que cuidar y además porque esto también se lo digo a todas las personas. Si un paciente de riesgo desde su trabajo lo mandan a trabajar y esa persona se muere de coronavirus, el juicio que le hace a la familia al laburo sería tremendo, porque lo tendría que haber protegido, porque lo tendrían que haber cuidado. Entonces, Perdón, en ese perdón, sentido, Elías, sí, perdóname que René, te frene ahí, pero lo que acaba de decir es gravísimo. Y yo creo que mucha gente no lo está viendo. O sea, si a mí mi patrón me obliga a trabajar y yo voy y me enfermo con coronavirus y bueno, ojalá no quiera me muera, una cosa así, mi familia le puede hacer un juicio impresionante a la empresa por haberlo obligado a trabajar en estas circunstancias. Antes de seguir, saludo obviamente acá a Viviana Álvarez Velasco y que también nos dice que tenemos dengue en Salta muy fuerte obviamente y en el norte, a mi tío Rufino Villa que también está presente y saluda a todos. Continuamos, Elías. sí, 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 bueno, a ver, de nuevo, repito, lo que estamos hablando es una mirada legal, laboral y utópica de
lo que va a pasar o lo que podría llegar a pasar y esperamos que no pase. Los juicios duran muchos años, lamentablemente. Pero a lo que quiero ir con esto es, si una persona es paciente de riesgo, si una persona se encuentra dentro del grupo y factor de riesgo, que serían asmáticos, serían personas mayores de 60 años, serían personas con diabetes, por ejemplo, o personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica, personas que tengan problemas en el corazón y demás. Todo ese grupo realmente tiene que estar protegido hoy en día. Lo tiene que proteger el gobierno, lo tiene que proteger sus trabajos. No puede ocurrir de que los dejen a la deriva o que los obliguen a trabajar. Si los llegaran a obligar a trabajar, tiene que ser un trabajo home office y en un cuidado, pero tremendo. Si los llegan a alargar, hay una responsabilidad laboral, indudablemente, de Perdón, parte de los Elías, empleadores. perdón, Sí, pero está bien, eso es para la gente que es propensa, porque es asmática, porque ya es mayor. Pero ¿qué pasa? Yo te doy un ejemplo. Mi hermana es joven, trabaja en la Libertad. Una persona que está en buenas condiciones de salud y es joven y va a trabajar, ¿también está en esta situación o es otra situación esa, Elías? bueno, respecto a si llegase a fallecer por una Por cuestión de, cualquier, o que se contagiase directamente con el o que coronavirus, se a enferma, ver, o que se enferma y ponerle que queda cualquier persona, me refiero que está en condiciones normales, joven, y la empresa lo obliga a trabajar, un ejemplo, se van a trabajar y bueno, no pone, no fallece, pero queda con los pulmones queda malos, mal. que se, sí, Sí, sí. Mirá, a o queda ver, como estaba. sí, sí, sí. Es plausible de denuncia, no tiene la misma fuerza que si fuera una persona que realmente está en el grupo y factor de riesgo. Lo que sí hay que analizar siempre es cada situación. Por ejemplo, en el trabajo, ¿le dieron barbijos? ¿Le dieron la Ponerle protección de que la vida? empresa le da todas las medidas de seguridad para que el empleado trabaje y el presidente hizo un decreto donde te está diciendo que, por ejemplo, los comercios pueden trabajar para darle a la gente, eh, por ejemplo, que puedan tener que comer y para que pueda la gente ir al supermercado a buscar su comida diaria. Entonces el presidente habilita a la empresa le exige a los empleados que trabajen y bueno, uno de estos empleados se contagia y bueno, pueden pasar diferentes causas, se muere o no, pero a esa persona puede hacer un juicio en la empresa o no, porque la persona, en la empresa, yo soy el empresario y digo, bueno, yo a mí el presidente me habilitó. Pregunto. Claro, sí, sí, sí. Bueno, a ver, eso está más enfocado en el tema de enfermedades laborales en términos generales que puede ocurrir ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque se respetó con el decreto, porque la persona estaba incluida, porque se respetaron con todos los recaudos y aún así se enfermó. Entonces, lo que tiene que hacer el laburo en realidad es comenzar a protegerla, darle la mejor medicina, darle el mejor lugar para atenderse y si queda mal, bueno, ahí sí lo que se puede evaluar, te vuelvo a decir, va dentro del punto de vista de las indemnizaciones por accidentes laborales o indemnizaciones por enfermedades laborales, darle una indemnización específica por lo que le ocurrió. Eso sí podría llegar a ocurrir, pero bueno, es porque le ocurrió mientras estaba trabajando o porque le ocurrió a causa del trabajo. Pero eso entraría dentro de lo normal. A ver, Bien. si vos estuviste trabajando y te agarra una neumonía o lo que sea, bueno, también el laburo te tienen que O cuidar y sea, te tienen que o proteger sea y te que tienen que dar dentro, todo. perdón, o sea que la persona que podría hacer una denuncia y todo lo demás posteriormente seguramente son aquellas que exigieron trabajar, pero no están entre el grupo de que son posibles de infectarse rápidamente o tener problemas como decías vos, la gente que tiene eh, asma o los mayores de edad, esas personas sí pueden hacer un juicio a la empresa posterior si le pasa algo. Claro, exactamente. Otro ejemplo podría ser una persona totalmente sana, que no tenga ningún problema, pero que estuvo en contacto con una persona que tuvo coronavirus. Entonces, vos ahí le informás a tus empleadores y le decís, mira, yo estuve en contacto con ellos, debería hacer una cuarentena Ah, forzada perfecto. y lo tendría que hacer y ellos te dicen, no, venís a laburar igual. Bueno, entonces ahí tenemos un problema. Ahí Bien. tendríamos que efectivamente notificar de que realmente estamos pidiendo una licencia extraordinaria por cuarentena Y y si no nos lo dan, en ese sí, caso, para que te frene tanto, pero esa persona que suponete tiene un familiar que estaba enfermo y lo exigen trabajar, ¿qué debe hacer? ¿Debe ir ante un abogado, ante el Ministerio de Trabajo? ¿A dónde tiene que recurrir? sí.
lo más aconsejable es que vaya con un abogado laboralista. El abogado laboralista va a ser muy práctico, la mayoría, yo soy abogado laboralista, por ejemplo, somos muy sencillos a la hora de trabajar porque entendemos la rapidez del asunto. Lo que van a hacer es redactarle un telegrama laboral, que es gratuito en el correo, mandárselos, copiárselos y que ustedes vayan y los presenten. Entonces, esa va a ser la protección que les va a dar a ustedes ante cualquier problema. ¿Qué van a decir en el telegrama? Bueno, en atención al aislamiento forzado obligatorio y en atención a la situación de que yo le informé telefónicamente de que estuve en contacto con una persona que está padeciendo el COVID-19, bueno, le solicito me brinde una licencia extraordinaria con goce de sueldo por 15 días. Hay problema. Si no te lo dan, lo aclarás, obviamente te lo estoy parafraseando, un abogado se sentaría, lo escribiría mucho mejor, pero lo que estoy diciendo es eso es lo que tendrían que transmitir. Se solicita y se aclara que, bueno, si no se lo da, uno se tiene que hacer responsable de las posibles consecuencias. Perfecto. Es eso simplemente. El telegrama también lo pueden mandar si quieren al Ministerio de Trabajo, pero en principio no debiera haber un gran problema, tiene que dirigirlo al empleador, eso sí. Bien. Perfecto. Y no se queden con las cosas de palabra también, no se queden con que lo llaman por teléfono y arreglan por teléfono, porque eso no queda asentado en ningún lugar. O sea, como prueba específica, la prueba fehaciente de la notificación es por telegrama, no es por otra forma. Por telegrama o por carta de documento, pero para el trabajador el telegrama es gratuito. Qué buena, la verdad, qué buen aporte que hace Elian, porque la verdad es que mucha gente está en duda con estas cosas. Saludos a Ana Graciela Larralde, a Rocío Neri, también a Claudia Martínez de Greco, que debe ser la mujer del pastor Greco, que seguramente lo conoces, que están presentes. Elías, entonces hablábamos recién de de la cuarentena, cómo estás viviendo y tu punto de vista de cómo vivir la cuarentena y qué debiéramos hacer ante estas circunstancias, todos, digamos, según tu punto de vista, que me parece bárbaro. Ahora, ¿qué hacen los chicos ahora que están en época de clases? Esta es una pregunta que me parece importante. Y obviamente están haciendo las tareas que en el colegio le están dando algunos docentes, digamos, de manera por internet, y se ha detectado por nuestros grupos que hay docentes que están impartiendo tareas que tienen ideología de género, digamos, incluida. No sé si viste algo de este tema, estás al tanto, ¿cómo lo ves? Sí. Déjame aclararte algo desde el punto de vista anterior de lo que hablábamos de la cuarentena y vuelvo sobre esto. Dale. Se me olvidó mencionar, perdón. Hay un tema que hay que tener en cuenta. La cuarentena puede llegar a servir cuando está el pico máximo de infectados que todavía no lo sabemos. En ese momento es bueno, todos a su casa y que esto no se propague más. Pero, por otro lado, para restablecer la economía, lo que se podría hacer, a mi modo de ver y a mi modo de entender, después podemos profundizar igual y lo podemos hablar, pero lo que se debería hacer en realidad es proteger ciertos sectores y decir, en primer lugar, todos los que son grupos de riesgo que no trabajen o que trabajen de su casa. Y vas a ver que es un grupo reducido los que son factor de riesgo. Todos ellos no, cuarentena total hasta que pase todo esto. Se los protegerá de todas las formas posibles, pero que ellos no salgan de sus casas porque son personas que realmente se pueden llegar a morir. Entonces, después todos los demás, en realidad lo que habría que evaluar es aquellas ciudades y aquellos lugares en donde hay o no hay infectados. Si es una ciudad en donde no hay infectados, podrían trabajar tranquilamente. Ahora, en el momento que esa ciudad tiene un infectado, cuarentena total de la ciudad. ¿Me entendés? Entonces, se podría hacer una cuarentena parcial para restablecer la economía en cierta forma y proteger algunos lugares. Pero bueno, eso es una opinión y ahora sí vuelvo a tu pregunta respecto de la ideología de género en el material educativo que se está enviando desde el Ministerio a los docentes, y los docentes lo bajan de manera online en sus clases a los chicos. A ver, es la misma opinión que se dio a principio de año respecto de las cartas que tienen que presentar los padres y las notas de que están en contra de que este material se le dé a sus hijos. Son cartas que yo redacté en donde dicen yo no autorizo ni que se le dé a mi hijo, ni autorizo que mi hijo vea esto, y además en protección y defensa del interés superior de mi hijo, y haciendo uso de la responsabilidad parental digamos que yo tengo,
no autorizo que esto se le dé. Ahora, aquellos padres que no han presentado la nota, lo que podrían hacer hoy en día, el otro día estuve hablando con un docente que es miembro de Docentes por la Vida, y le pasé un pequeño speech, un pequeño mensaje introductorio, como para que ellos puedan compartir y difundir a aquellas personas que quieren hacer algo hoy en cuarentena. ¿Por qué? Porque la nota se tiene que presentar en el colegio, se tiene que sellar, y eso hoy en día no se podría hacer. Entonces, lo que se podría hacer es averiguar cuál es el mail oficial del colegio, averiguar cuál es, o por ejemplo, el WhatsApp de la directora o el WhatsApp de los docentes, mandarles la nota y mandarle la nota con un escrito previo que diga algo así, lo voy a parafrasear, pero en atención al aislamiento forzado, obligatorio, ordenado por decreto presidencial número tanto, y entre paréntesis que diga y sus modificatorias y actualizaciones, me dirijo por este medio a los fines de hacer uso de mi responsabilidad parental en protección del interés superior del niño, de mi hijo, para hacerle saber que no autorizo que se dé contenidos con material de ideología de género en las clases, ya sean virtuales o de cualquier medio, y además le adjunto una nota extendida donde están todos los fundamentos por los cuales no autorizo que se haga esto. Entonces, obviamente lo estoy parafraseando. Yo le mandé el contenido y ese es el consejo que les daría a todos los padres para que hagan. Que manden la nota por WhatsApp, que manden la nota por forma, porque es en atención al aislamiento forzado obligatorio, preventivo y obligatorio, algo así tiene el nombre, no se le llama cuarentena oficialmente, pero es así, es aislamiento preventivo obligatorio forzado por decreto número tal. Me dirijo por este medio, que vendría a ser WhatsApp o mail, a fin de hacerles saber esto. Y bueno, lo firman ustedes, ponen su DNI y ponen el nombre completo como figura en el DNI y el número de DNI y listo. Ya con eso, en cierta forma, se deberían quedar protegidos. El chico no tiene por qué hacer una tarea con ese contenido. Y a lo sumo tiene que responder a las preguntas que sean correctas o responder en base a la posición de la familia, en base a lo que pregunta. Si algo es descabellado, se informa de que eso no se va a hablar, no se va a responder, y si algo no es descabellado, se puede responder en base al criterio propio familiar. Elías, la verdad que me quedé pensando. Bueno, ¿y estas notas las tenés vos en tu Facebook, en tus redes sociales? Sí, sí, eso lo pueden buscar. Si a mí me buscan ahí como figura mi nombre, doctor Elías Balassi, Bien. en Facebook o en Google, por ejemplo. En Google hay muchas cosas. Hay una red social para profesionales que se llama Academia Edu, donde ahí yo subo todo mi material. Entonces busquen, pongan doctor Elías Balassi, Academia Edu, es academia.edu, y ahí pueden encontrar todas las notas que yo voy subiendo. Elías, ¿qué pasa si yo soy médico y estoy trabajando en un hospital para el gobierno de alguna provincia, y realmente me exigen, porque obviamente la situación exige tener horas de trabajo y veo que realmente los barbijos no son suficientes, el alcohol en gel no es suficiente? A ver, estoy pensando lo que está pasando hoy sin ver, digamos, porque si antes no teníamos gas en la salita, no creo que ahora tengamos los barbijos suficientes, no tengamos el alcohol en gel suficiente. O sea, ese médico también debiera cubrirse, hacer una nota, algo. Suponete que vos tenés que viene un médico a verte a vos como abogado y te consulta qué hacer en esta situación para no salir perjudicado en su trabajo, en el gobierno provincial, ponerle, y en la vida, obviamente. Claro, claro. Mirá, sin dudas, eso es tarea de los sindicatos. El problema es que los sindicatos muchas veces no hacen lo que tienen que hacer. Pero sin dudas, todo lo que tenga que ver con la protección de los trabajadores y de los suministros y de las horas de descanso y todo eso, es una tarea que cada uno de los sindicatos debiera ejercer y moverse. Ahora, en relación a lo que vos preguntás específicamente, hay que entender que estamos en una etapa de pandemia y que hay diferentes tipos de trabajos profesionales que se tienen que hacer. Médicos han elegido su profesión por un tema, entiendo yo, que de conciencia propia, entonces lamentablemente es una etapa y un momento en el cual se los necesita. Ahora,
respecto a los materiales, que es algo que se excede a la voluntad de ellos, eso es algo que corresponde directamente a la política de turno. Obviamente nosotros podemos hacer lo nuestro también. Te comparto una idea que tiene el pastor Sabassini, que vos lo conocés, lo conocemos en Un conjunto. amigo, obviamente, no está próximamente acá. Alberto Sabassini, sí, un gran amigo y referente. Él está, por ejemplo, con su familia haciendo barbijos y tapabocas para donar a hospitales, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora nosotros, y aprovecho para tirar el chivo, estábamos hablando con un psicólogo que se llama Ezequiel Baigorria, con una abogada que se llama Elizabeth Márquez, y bueno, con el pastor... Sí. Sí, con el pastor Sabassini y bueno, conmigo vamos a estar haciendo transmisiones en vivo, seguramente desde mi página, pero después vamos a ver por dónde lo hagamos, dando charlas sobre el aborto, dando charlas sobre ideología de género, totalmente gratuitas, pero con el pedido de que quien quiera donar va a ser bien recibido y esa donación va a ir directamente a la compra de materiales para preparar barbijos y tapabocas. Qué bueno. Entonces, qué bueno. eso es una buena forma de poder colaborar desde el punto de vista de la comunidad. Así que bueno, seguramente este jueves comencemos. Todavía no hicimos la difusión de los flyers, pero seguramente lo hagamos y bueno, están todos invitados a ayudar. Después del punto de vista de la política, a ver, es increíble como justamente nos faltan materiales, nos faltan insumos y el gobierno da una donación a la Organización Mundial de la Salud, al OMS. Nos encontramos con que Trump, por ejemplo, quita la inversión, deja de dar inversión y nosotros se la estamos dando. Creo que está mal enfocado. Para misoprostol. Claro, o que justamente se estén comprando o enfocando la salud en otras cuestiones. No, yo creo que la política tiene su dinero y debería destinarlo de una mejor manera. Cosas increíbles porque vos sabés, seguramente vos también te enterarás de cosas que a veces no podemos contar porque son fuertes, pero conozco un gobernador que estuvo comprando ataúdes, por ejemplo. Entonces, lo que digo, estamos mal enfocados, estamos haciendo las cosas mal. En vez de comprar respiradores, en vez de comprar antibióticos, en vez de comprar barbijos, en vez de mandar a fabricar lo que sea, o en vez de incluso ayudar a aquellos que realmente quieren ayudar, brindándoles los insumos y que después trabajen con su colaboración, se están haciendo las cosas no de la mejor manera. Pero bueno, es parte de una ignorancia colectiva que ha llegado al gobierno en varias provincias y bueno, es lo que hay. Te paso una pregunta que es graciosa, ¿no? Pero bueno, que desgraciadamente es una realidad. Dice, ¿qué opinas del sexo virtual? A ver, a mí me parece un disparate. Y sobre todo me parece un disparate que usen recursos y medios públicos para dar la información. Me parece una locura que los propios trabajadores del Ministerio de la Salud salgan a informar de que se aconseja hacer esto. Primero porque, a ver, nos toman por tontos a todos. O sea, que nos tengan que venir a aclarar qué podemos y qué no podemos hacer, ya es un disparate. Más allá que yo estoy en contra de todo lo que escuché, estoy en contra, pero digo, más allá de eso, se meten en la intimidad de la gente sin que nadie se los pida. Recordemos que la Constitución dice que las acciones propias en el interior de su casa están reservadas a Dios y no a los gobiernos. Entonces, es llamativo. A mí me parece una locura. Me parece que es algo que no se tuvo que haber hablado, no se tuvo que haber mencionado. Lo único que falta es que den un instructivo de cómo practicar abortos. A ver, si se puede hacer cosas desde su casa, pueden llegar a hacer cualquier cosa. Entonces, me parece un disparate realmente de que se ocupen de eso y no se ocupen de otras cosas, justamente. Aquí, bueno, un saludo grande a Karina Maroya, una morocha amiga nuestra también, amigaza. Karina, sí. Que estuvo con nosotros en Salta, en el Congreso, no sé si te acordás, la morocha ruruda que habla bien porteño y cuando daba las charlas había que esperar un poquito para escucharla. Un abrazo grande. Acá Jorge Pellegrini, un gran amigo también, me pregunta, dice, se dice que en Salta no hay infectados, ¿qué hay de verdad en eso? Y así, haciéndolo nacionalmente, ¿vos crees que realmente que la cantidad de infectados que nos muestran es mentira? Mirá, no lo sé, o sea, no te puedo dar una opinión mayor al conocimiento que yo tengo.
que es un conocimiento legal y social, no tanto basado en medicina. Lo que sí te puedo decir es que el virus existe porque me ha tocado de cerca conocer a alguien que se había enfermado y que el testeo le dio positivo y demás. Vuelvo a repetir de que es un virus, como pudo haber sido la gripe, como pudo haber sido el H1N1 en su momento. O sea, es un virus más de laboratorio fabricado, modificado para que afecte a humanos. Y bueno, lamentablemente está. Respecto de los testeos, vuelvo a decir, no hay tantos, entonces no llegamos a saber cómo está pasando realmente las cosas. Me parece que la cuarentena es un poco exagerada en algunos lugares en donde, por ejemplo, no hay infectados o no se ha descubierto que haya. Ahí te paro un poquito. Eh, Yo sí, resulta que hice hace tiempo una obra en un lugar que se llama Rivadavia, Banda Sur, y bueno, los chicos de ahí que trabajaban conmigo usan WhatsApp, obviamente, y cada uno pone en uno de esos campos, imagínate, monte, campo, camino de tierra, y él se saca una foto con guardamonte, como sombrero de gaucho, ropa de gaucho, y vos decís, y yo le digo, y el barbijo, y yo le digo, me lo olvidé, pero vos decís, en ese pueblo, que gracias a Dios no hay infectados, no debiera haber una, como decís vos, cuarentena, porque es un pueblo, digamos, no sé, de 500 habitantes, un pueblito en medio de la nada, donde no hay señal de celular, la gente vive realmente en el campo, ya hacían cuarentena solo porque a la noche, digamos, no circula un arma en la calle, ¿entendés? Entonces vos claro. decís, hay lugares que capaz que no hacía falta esto. Claro, sí, sí. Además, a ver, te menciono otro detalle, que es un detalle nada más, porque repito, yo no Sí, soy médico y tampoco puedo meterme demasiado en eso, pero eh, estamos hablando de un virus que nos dicen de que tenemos que lavarnos las manos con agua, con jabón, tenemos que ponerle lavandina a los picaportes y demás, y evitar el contacto con la gente. Pero repito, a ver, si es un virus que se muere con agua y con jabón, no debe ser tan difícil eliminarlo. Entonces, sí. las precauciones básicas ayudan a evitar todo este tipo de contagios, a reducir la cantidad de infectados. Y realmente preocupa cuando dicen de que no encontraron una vacuna o esta vacuna no sirve o están creando otra o están esperando hacer algo con las vacunas que nos puede llegar a preocupar de por qué todavía no la consiguen o por qué todavía lanzan o qué están haciendo cuando prueban diferentes vacunas con los realmente infectados. Es llamativo. Yo sé que el tema vacuna es más sensible para hablar y que sería bueno escuchar a médicos cuando hablen al respecto. Pero es llamativo, vuelvo a decirlo, es un virus que se muere con agua y con jabón. Y encontrar la cura todavía. Llama Bien. la atención, en cierta forma. Aquí Vivi Álvarez de Velasco dice, Elías, Sí. cuando respondí de la manera que vos lo acabas de hacer con respecto al sexo virtual, argumentando que se violaba la privacidad, me retrucaron diciendo que entonces con ese criterio no nos podemos meter en las situaciones de violencia intrafamiliar o abuso, etcétera, etcétera. Lo comparto para que podamos ayudarnos en este sentido. Bueno, no sé si a Viviana le han respondido directamente desde un gobierno, desde un lado oficial. No, hay mucha ignorancia en la respuesta que le dieron. No tiene que ver porque son cosas distintas. A ver, eh, cuando existen casos de abuso o cuando existen casos, como ella menciona, de violencia intrafamiliar, estamos hablando justamente, y perdón por la redundancia, de violencia. Estamos hablando de cosas que realmente están afectando a las personas. Entonces, son cosas distintas. A ver, está reservado a Dios todo lo que uno haga dentro de su casa, pero que no afecte a otra persona, porque después es otro de los principios constitucionales que uno tiene, que la libertad de uno termina cuando afecta la libertad de otro. Entonces, mi libertad de volverme loco y pegar, si llego a pegarle a alguien, esa persona tiene el derecho de no ser pegado. Hablo en ese sentido. Entonces, lo que quiero decir es, me parece un disparate la respuesta que le dieron. Y lo que hay que entender es que cada uno tiene sus propios derechos, pero terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Nadie tiene derecho a pegarle a otro. Entonces, nadie tiene derecho de abusar de otra persona. Y uno tiene derecho a poder defenderse en ese sentido o poder buscar ayuda. Y cuando uno busca ayuda, obviamente hay que
hay que ayudarlos. No encuentro una buena razón en que hayan fundado la respuesta que le dieron forma. Es más, con el sexual o lo que quieran llegar a transmitir a través de eso, se fomentar mucho más el mirar pornografía en donde no sabemos si están abusando a otra persona del otro lado, que realmente hacer las cosas bien. Me parece un disparate. Perfecto. Bueno, no sé en qué momento se nos hizo las 10 de la noche. Te quiero agradecer obviamente la entrevista y seguramente te vamos a citar nuevamente porque hay muchas preguntas que la gente hizo y me quedaron también muchas preguntas en el tintero. Es muy interesante hablar con vos, Elías, la verdad que muy interesante. Este es un programa donde tenemos proyecto hablar con Alberto Sabazzini, un amigo nuestro, la doctora Elizabeth Márquez, mucha gente, Marco Bianchetti de Mendoza, Agustín Laje, la doctora Chinda, Roberto Castellano. Y la idea es que escuchemos las voces de todos para ver cómo estamos plantados en esta cuarentena, cómo la vamos llevando. Y bueno, agradecerte nuevamente, Elías, gracias por tu tiempo. Me faltó hablar de la parte política, pero bueno, seguramente cuando tengas un huequito estaremos hinchando nuevamente y agradecerte. Y bueno, no sé si quieres darle un último mensaje a la gente en este tiempo de estar en casa que todos tenemos. ¿Cómo no? Sí, muchas gracias. En primer lugar, gracias René por la oportunidad de hablar. Es difícil poder hablar, mira que yo soy una persona que ha respondido a muchos medios cuando me han llamado, eh, pero justamente para hablar de estos temas, mayormente no te llaman porque saben que tenés cosas para decir y les preocupa llegar a decir, sobre todo si es un vivo. Así que te agradezco por la oportunidad. Eso en primer lugar. Después hay un par de personas que me gustaría, personas y personajes a nivel mundial que me gustaría mencionar, que algunas vos ya mencionaste, como para que la gente también, si quiere buscar mayor información sobre eso, lo pueda encontrar. Dentro de las personas que vos has mencionado está Chinda Brandolino, el doctor Roberto Castellano, Pablo Muñoz Iturrieta ha hablado muy bien al respecto de esto y sobre el uso de la cuarentena. Agustín Laje, sin dudas. Y yo te sumo una persona más, que fue una de las primeras que vi, que me la recomendó mi asesor y es excelente, que es Javier Ordóñez. Él sube videos en YouTube y es una de las primeras personas, yo no me acuerdo si fue en febrero, no sé cuándo, hizo un video, subió un video diciendo de que él estaba preocupado por el tema del coronavirus porque él creía que había una manipulación mundial en relación con eso y que era una nueva manera de controlar a los estados y de controlar a las personas y que lo más probable es que mucha gente de una manera sumisa se someta a lo que quieran hacer en base a la cuarentena porque el miedo del virus iba a ser tan grande. Bueno, en fin, si quieren vayan a ver ese video, pero es llamativo, ¿sabes por qué? Porque todo lo que él comenta, lo comenta en febrero, lo comenta antes de que comience siquiera a haber casos en Argentina. Entonces, es un video que te digo, llama la atención porque es una persona que sabía mucho, tenía mucha información y todo lo que él dijo se fue cumpliendo en estos meses. ¿Ese nombre entonces? Javier Ordóñez. Javier Ordóñez o Xavier Ordóñez. Y después sí, personas que todos los que mencionamos han hablado de esto y mucho más. El detalle de Soros en relación con Alberto Fernández y una llamadita que le dio es importante para tener en cuenta. El tema de Bill Gates y la fundación Bill y Melinda Gates, que están tratando de fomentar junto con la OMS la creación de una vacuna en teoría, para terminar con este virus. Y vuelvo a decir, detalle, en el H1N1, estamos hablando hace 10 años, el virus anterior que llegó a Argentina, se frenaba con una pastilla. Yo me acuerdo que el Tamiflu era una pastilla, a mí me la dieron, me acuerdo de haber guardado la caja. No era una vacuna, era una pastilla. Entonces, hay que ver qué están buscando, qué quieren hacer con la vacuna hoy en día, fomentada por una persona que está dentro del nuevo orden mundial, que esto es otra cosa que tienen que buscarlo, el NOM, que realmente, a ver, el NOM lo que fomenta es la destrucción de ciertos sectores sociales en beneficio de otros para que las fuentes de recursos no renovables le sirvan a aquellas personas adineradas. Entonces,
yo justamente estoy escribiendo un libro para hablar de esto también, así que bueno, cuando Buenísimo. salga, cuando termine todo, se publicará. ¿Para cuándo está previsto? Me Pero imagino que avanzaste mucho en la cuarentena con el libro. sí, 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 se avanzó. Ahora se está tratando de escribir junto con otros colegas también, pero bueno, no lo podemos lanzar mientras dure la cuarentena y además con todo este tema de la crisis económica, quizás lo lanzamos y nadie lo puede comprar, entonces estamos esperando. Pero, pero bueno, se pensaba quizás Primicia, para mitad entonces, de año, primicia. primicia. Sí, ¿Y sí, tenés el nombre o primicia todavía de... está en proceso? Sí, pero no se puede contar, no, todavía no se puede contar. No se puede contar Pero así no, entonces no nos lo roban. saldría el Pero libro de Elías, perdón, Badalasi muy pronto. sí, sí, sí. De hecho, mira, yo siempre me pongo como Elías N. Badalasi, sé que confunde la N, pero lo hago a propósito. Mi segundo nombre es Natanael, es un nombre bíblico. ¿Qué significa? Eh, ay, mira, me mata así. Lo puedo buscar No, ahora y te digo. no, Elías, No, fundamentazo es de que cómo no. significa tu nombre. Pero bueno, está bien. No, pero no me acuerdo Perdóname. ahora. Mirá, lo voy a buscar mientras te cuento la anécdota. Natanael era un personaje que, a ver, fue repetido su nombre en diferentes actores de la Biblia. Hubo un Natanael en la época de Jesús, que fue uno de sus seguidores, y hubo un Natanael en la época del Antiguo Testamento, en la vieja época cuando se estaba creando todos los pueblos. Entonces, es un nombre llamativo, a ver si encuentro la definición. Bueno, acá me figura como don de Dios. Don de Dios. Vendría a ser ¿Dónde como Dios? regalo de Dios, tal vez. Qué bueno. Pero, bueno, en fin. Lo que digo es un nombre que en realidad yo no lo uso, sobre todo para que, pasada la posteridad, cuando la gente hable de mí y lea que diga Elías N. Badalasi, diga, ¿qué era la N? Y se lo pregunten. Claro, claro. Como ocurrió con, por ejemplo, Leandro N. Alem. Leandro N. Alem, la mayoría no sabe cuál es el segundo nombre de Leandro, Está bueno. que en realidad es Nicéforo, pero uno lo tiene que buscar, tiene que averiguar. Entonces, una vez que averigüen, también de paso se quedan y aprenden de cómo era mi vida, por ejemplo. Es para la Claro. posteridad, es un plan ¿Cuántos simplemente. años tenés, Elías? 28 años. 28 joven. Muy joven, Elías. Sí, Bueno, un sí, sí. saludo muy grande, Elías. Nos quedamos con la gana de seguir conversando con vos, pero seguramente muy pronto. Y bueno, toda la fuerza y la suerte en todo lo que estás, suerte entre comillas, sabemos que es Dios, en todo lo que estás emprendiendo. Y me encantó también lo que están por hacer con Alberto Sabatini y la doctora Elizabeth Márquez, de trabajar para poder hacer más barbijos para la gente, porque realmente hay gente que no tiene para comprarlo y la verdad que son de uso muy diario, o sea que no hay que cambiar muy seguido, entonces bárbaro. Claro. Un abrazo muy grande, Elías, estamos en Dale, contacto, muchas gracias a vos. Un saludo a toda la gente, gracias a todos por mirar. muchas gracias, un abrazo a todos. Chao, Gracias. Chao, chao. chao.